Buenos días. Mi nombre es Adriana Suárez y les voy a hablar de somatización. En primer lugar, ¿qué es somatizar? Somatizar es presentar, sentir, experimentar un síntoma a nivel corporal, pero el que excede o no tiene una causa orgánica demostrable, comunicar ese síntoma, atribuir esos síntomas a un problema físico y por lo tanto buscar atención médica. Esa es la definición de somatización. El hecho de presentar un síntoma que no tiene una causa orgánica o si hay una causa orgánica excede la misma, no quiere decir que la persona tenga un trastorno psiquiátrico. Si esa somatización es transitoria, si es aislada y si es reactiva a una situación de estrés, por ejemplo, no es patológica. Piensen ustedes en situaciones, por ejemplo, preparación de exámenes, presentación de una clase, cualquier situación que ustedes evalúen como una amenaza, que es una situación de estrés, les puede provocar un síntoma en el nivel corporal que no tiene una causa orgánica. Muchas veces, los más comunes que se ven son esa sensación de puntada, de dolor torácico que las personas refieren a veces, las cefaleas, fatigas, vértigos, esos son los más comunes. ¿Por qué importa hablar de este tema? Y porque la consulta en la atención primaria a medicina general eh, es muy frecuente que tenga que ver con esto. Hay un estudio que se hizo en España que mostró que el 38% de las consultas al médico general eran por síntomas físicos sin explicación clara, luego de hacerle examen físico, pedirle paraclínica. Además, ese mismo estudio estima que de un 60 a 80% de la población general en la semana tiene alguna queja a nivel somático. Ese mismo estudio arrojó datos de que implican un alto costo en salud. Imagínense un 10% por estos trastornos, que eso tiene que ver con las horas del médico, con costos en medicación eventualmente y con exámenes paraclínicos. Pero una de las cosas que más importa, por la cual traemos el tema, es porque son de difícil manejo para el médico en estos pacientes. ¿Cuáles son las posibles causas de la somatización? Como vimos, la más común es el estrés. Quiere decir que no necesariamente va a ser un trastorno mental, ¿verdad? Pero acá, en este diagrama, quiero que presten atención, pongo a la izquierda en celeste a la somatización como parte de trastorno mental, donde la somatización es el eje diagnóstico. Y luego a la derecha, en violeta, dentro de qué síndromes o problemas mentales o no, o simplemente situaciones que no son patologías, puede circunscribirse la somatización. O sea que tenemos en el centro la somatización como un síntoma, pero que puede deberse tanto a trastorno mental somatomorfo, o sea, somatomorfo es que tiene forma somática, y tenemos estos 4 trastornos que están descritos ahí, de somatización, el conversivo, trastorno por dolor e hipocondríaco. También está la dismorfofobia y el trastorno somatomorfo no diferenciado, pero básicamente estos 4. O puede deberse, por ejemplo, a una reacción del estrés, o puede estar formando parte de un trastorno de adaptación frente al estrés, o sea, cuando esos mecanismos de afrontamiento se sobrepasan y no son efectivos, viene un trastorno de adaptación y a veces se puede ver con ansiedad, con depresión o con síntomas somáticos. También puede estar dentro de un trastorno de ansiedad, la somatización. Hay trastornos de ansiedad generalizada, fobias, pánico, donde pueden aparecer síntomas somáticos sin base orgánica. Se puede ver somatización en el curso de una depresión. Se habla a veces de una depresión enmascarada, cuando los síntomas que el paciente refiere no son tantos del humor, sino
dolores, quejas vagas, somáticas. También se puede formar parte de un duelo, pero acá tenemos entonces, es como cuando estudiamos la anemia, la ictericia, ¿no? El mismo fenómeno, pero que puede estar explicado por otros síndromes. Nos vamos a centrar más que nada en los trastornos somatomorfos más adelante, pero ahora les voy a explicar para que tengan una idea de algunos trastornos psiquiátricos que aparecen con somatización. Por ejemplo, la depresión. Acá tenemos los ítems para hacer diagnóstico de depresión, donde se necesita que esté el ítem A o B por al menos 2 semanas, casi todo el día, casi todos los días. Y luego 3 o más de los siguientes ítems. Y dentro de esos ítems van a ver que está la fatiga, la falta de energía. A veces, como les dije, hay quejas somáticas, si bien no está puesta dentro de los sistemas diagnósticos, es común de ver. Pero se los pongo acá para que vean cuáles son los ítems diagnósticos de la depresión. En los trastornos de ansiedad, la persona se presenta con estos síntomas: temor, preocupación, angustia y síntomas médicos inespecíficos. Pueden ser sudoración de las manos, temblor, palpitaciones, cefaleas, náuseas, dolor precordial. Frente a esa sintomatología, obviamente que por gravedad y por importancia tenemos que primero descartar una enfermedad médica o que sea secundario a fármacos. También hay que descartar que se deba a intoxicación o abstinencia de alcohol o otras sustancias psicoactivas, y en la medida que eso se va descartando, que sea sintomatología que forme parte de otras enfermedades psiquiátricas, de trastornos de adaptación, de depresión, de psicosis. Si eso no es así, que de repente aquí tienen que, para alguno de esos cuadros, llamar al especialista de salud mental, pero si eso se descarta, probablemente se da un trastorno de ansiedad. Esto es simplemente para que tengan una idea global. Esto lo van a ver mejor en el CICLIPA 2. Los trastornos de ansiedad, para que ustedes los conozcan, son estos 5 que tenemos aquí. Son las fobias, trastorno de pánico, ansiedad generalizada, trastorno por estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo. Como es muy frecuente que las personas que tienen alguna crisis de pánico consulten en las emergencias móviles o en las puertas de los sanatorios o hospitales, es que les traigo acá cuáles es la sintomatología, para que ustedes, porque muchas veces hay el diagnóstico diferencial, obviamente es con patología cardiovascular, con hipertiroidismo. Entonces, acá tenemos que la crisis de pánico es un episodio agudo de intenso malestar o miedo que se acompaña de síntomas somáticos o síntomas mentales o síntomas mentales. Y los síntomas somáticos están enumerados allí. Podrán ver que algunos de ellos se pueden confundir con otras patologías, por ejemplo, con hipoglicemias, con un edema agudo de pulmón, con un ANGOR. Entonces, por eso muchas veces estos pacientes van a la emergencia, obviamente hay que hacer el electrocardiograma en el caso de que haya sospechas de que sea de ese tipo de patologías. Y a nivel mental tienen estas sensaciones: miedo a morirse por los síntomas, porque lo atribuyen a una causa orgánica, miedo a enloquecer, sensaciones de despersonalización, o sea que es de extrañeza de su propio cuerpo, o a veces son sensaciones como que salen de su cuerpo. No son comunes que las pacientes los refieran, hay que buscarlo, este síntoma de desrealización, como de no reconocimiento del lugar donde se está, sentir la situación como irreal. Y estos síntomas pueden ocurrir en estos episodios con todos los síntomas o con pocos de ellos.